sin percepción de luz, a ver qué tenemos pues a la luz de la evidencia, qué se hace en otros países y cómo son los resultados de esos pacientes pues desde la parte visual, anatómica y de complicaciones en el futuro. Entonces, sabemos que el trauma como tal es una causa importante de baja visión y ceguera, es una de las causas pues, más importantes de esta, especialmente en los países en desarrollo, donde recibe pues frecuentemente este tipo de patologías, afecta negativamente la salud visual y la vida social de las personas. En Estados Unidos, aproximadamente el 2.5 millones de lesiones oculares al año y de toda esa totalidad, como 50.000 casos son causa de ceguera. Y digamos que el problema que tenemos en países, especialmente en desarrollo, es el subregistro. Digamos que la insuficiencia de los estudios epidemiológicos en estos países pues, en vía de desarrollo nos impiden conocer exactamente cómo es el comportamiento de nuestros pacientes, cuáles son los factores pues, predisponentes, cuál es la prevalencia de la causa del trauma y eso nos impide pues, realizar campañas de planificación y prevención. Eh, Como ya haremos, hay diferentes clasificaciones. La clasificación que propuso Birmingham con sus colaboradores, que pues, es el BET, es una clasificación que describe pues, un sistema integral que describe y clasifica cualquier tipo de trauma que involucra el globo ocular y también está la clasificación pues del OTS, que es el Ocular Trauma Score, que es un sistema ya de puntuación que nos ayuda pues a definir como cuál va a ser el pronóstico final de este paciente. Con el BED pues lo que se quería era que se unificara toda la terminología y que todas las personas pues hablaran el mismo idioma en el sentido de todos entender si alguien hablaba de una ruptura, pues que era una ruptura, si alguien hablaba de una laceración, entender que era una laceración y con el OTS, pues con todos los inconvenientes que tiene en la misma clasificación, todos los artículos, digamos, que hablan de trauma, finalmente hablan del OTS y dicen, pues es un buen puntaje, pero quisieran como cambiar o modificar esto porque en la mayoría pues hay una subestimación, como ya haremos, entonces hay muchos como retractores de este sistema de puntuación. Entonces acá puede ser la clasificación del BET que nos habla de un trauma cerrado o abierto. El cerrado pues básicamente conducción o una laceración lamelar y el abierto pues una ruptura y las laceraciones, pues las rupturas cuando el mecanismo de trauma es de adentro hacia afuera o las laceraciones que pueden ser penetrantes cuando entra y sale por la misma pues, entrada, digámoslo así, cuerpo extraño intraocular y perforantes que tiene un puerto de entrada y un puerto de salida. Entonces, y este es el OTS que vimos que es un sistema de puntuación que le pregunta pues si el paciente es un trauma perforante, cómo está la visión inicial del paciente, si tiene endoftalmitis o no, si tiene estreñimiento de retina o no. Y a partir de esto le da unos puntajes y lo clasifica en 5 grupos, del 1 al 5. Y a partir de eso, pues saca como la probabilidad en porcentaje de que el paciente quede sin percepción de luz hasta que quede mejor de 20-40. Como les dije, pues ahorita miraremos, hay muchos, digamos, que intentan modificar este puntaje, creen que le falta pues datos y que realmente subestima muchos de los pacientes quedan mejores de lo que está eh, planteado pues preoperatorio. Simplemente les traje este artículo que es de un hospital en Queensland, que lo que quería mirar era, pues sí, llega un paciente con trauma y cuánto se demora en una reparación primaria y cuánto se demora en que pues lo revise pues alguien experto en oftalmología. La parte en este que es específicamente en cuánto se demora en el reparo, las barra negra más oscuras como la del centro de Queensland y la otra barrita que está como más clarita es en otros centros diferentes a este. Como miran, pues ellos pues lo parten de 0 a 12 horas hasta desconocido, pues son más de 4 días. La gran mayoría de los pacientes pueden ser atendidos en las primeras 24 horas, que eso pues es una ventaja poder hacer las intervenciones más rápidas. Muchas veces más, es difícil
por cuestiones administrativas, de que hayan disponibilidad de quirófano o si el paciente cumple ayuno cuando solamente tiene compromiso ocular. Y acá no difieren entre traumas abiertos y cerrados y cómo es el comportamiento. Entonces, pues, partimos de que hay muchas controversias en este tema, partiendo simplemente de la clasificación y obviamente en el manejo. En trauma, pues no hay nada absoluto, todo puede ser muy relativo, todo debe evaluarse en cada caso, pues como se presente. Desde la clasificación y la puntuación del trauma tiene su propia controversia, por lo que les decía, puede haber subestimaciones. Entonces los pacientes inicialmente pueden tener un panorama muy sombrío y finalmente en su evolución pueden evolucionar mucho mejor de lo que estaba planteado y ha sido cuestionado por muchísimos artículos. Este sistema de clasificación persiste, digamos que siempre está la duda de esos pacientes traumatizados graves que están sin percepción de luz, si realmente se puede hacer una reparación de ese globo ocular o hay que eviscerar o enuclear ese globo ocular, siempre pensando como en la mejoría del paciente, los riesgos que tiene uno u otro procedimiento y que finalmente en algún momento se puede ser su ojo único. El desafío va a ser tomar la decisión de reparar ese ojo severamente traumatizado y los riesgos, ahorita hablaremos un poquito de oftalmia simpática, pues que entre todos los riesgos es el que más le suena al cirujano. Entonces, desde cómo clasificamos el trauma, entonces dijimos que hay un sistema de puntuación y cómo se clasifica abierto y cerrado. También hay una clasificación de zonas, que estas zonas pues digamos que zona 1 es con el compromiso corneal, zona 2 es del limbo a 5 milímetros del limbo y la zona 3 es la que va más allá de los 5 milímetros. Pero diferentes estudios han evaluado como realmente ese 5 milímetros, o sea, porque los 5 milímetros parte de que más allá pues estamos pasando pars plana y poder hacer y que esos trauma tenga comprometido realmente la retina. Entonces, que ese es pues, el valor que partimos para hablar de pronóstico en el sentido que puede haber o no compromiso de retina. Y entonces hablan que si uno coge y dibuja esa línea de 5 milímetros uniforme por el limbo, pues en cada región va a ser diferente la distancia que va a tener a los rectos. Entonces, si la recto medial solamente tenemos 0.5 milímetros de esa línea imaginaria de 5 hasta el recto superior, que es la que más lejos está, que podría estar más o menos a 2.2 milímetros. Y han hecho estudios como histopatológicos para definir si realmente en los pacientes pues, todos empiezan más o menos a 5 milímetros después de pars plana y han inclusive dicho que, que se podría comportar como que casi que siguiendo el espiral de Tilaux y que los pacientes, muchos de los que ellos hicieron estudios patológicos, tenían inserciones de retina pues inclusive mucho más atrás y casi que podrían seguir el espiral de Tilaux. Entonces, que esos 5 milímetros pues fue arbitrario ese corte, pero es el que generalmente todos manejamos y hablamos que si está más allá de los 5 milímetros del limbo, pues tenemos el riesgo de que esté comprometido el segmento posterior pues de forma grave, inclusive con los desprendimientos de retina. Y la misma controversia solamente de tener un paciente sin percepción de luz. Entonces digamos que el examen cuando se evalúa a estos pacientes debe ser importantísimo pues que estemos en el ambiente pues, adecuado, con la luz adecuada, porque hay muchos factores que pueden involucrar que usted inicialmente va a un paciente sin percepción de luz y que eso vaya cambiando en ese momento. Y ellos pues en los artículos que revisé todos parten de que puede dar una falsa impresión de no percepción de luz. ¿Y esto por qué? Y esto pues digamos que puede llevar a que tengamos otra decisión, de que visceremos o que digamos que se tomen otros planes quirúrgicos. Entonces hay muchos factores pues que pueden hacer que tomemos una falsa no percepción de luz, desde opacidades de medios muy importantes, córneas muy edematizadas, muy traumatizadas, ifemas bola 8, cataratas traumáticas, hemorragias vítreas, desprendimientos pues, de retina, el desprendimiento coroideo común que sin coroideo puede dar un
un paciente que es sin percepción de luz inicialmente y inclusive y que mejore en el tiempo. Y hablan del factor psicológico. Estos pacientes pueden llegar desde la parte psicológica muy afectados por el trauma per se y que inicialmente en el momento de la evaluación ellos pues en el momento del desespero, de todo el trauma como están, los encontremos sin percepción de luz, pero finalmente no es que estén con esa agudeza visual, sino que es como el shock psicológico en el que están pasando en ese momento. Entonces, tener muy claro la evaluación de esta para que a partir de ahí tomemos pues las decisiones adecuadas. Ese estudio que es del 2021 me pareció pues bacano porque llegó, cogió toda la serie de sus pacientes, los clasificó según el OTS y miraron cómo se comportaron después de todos los procedimientos que le realizaron. Entonces, llegaron y dijeron, bueno, los que estaban sin percepción de luz inicialmente eran 74. Eso es lo que tenía que dar según el OTS. Y al final, cuando los evaluaron, solo 51 quedaron sin percepción de luz. 15 llegaron con P positivo o movimiento de manos, 14 quedaron así. De los que iban a quedar de 1 219 200, eran 7 según el OTS y quedaron 33. Lo que tiene el asterisco es lo que ellos hicieron desde la parte estadística y fue una diferencia estadísticamente significativa, o sea, los de no percepción de luz, los de 1 219 200, los de 20 200 a 20 50 3 inicialmente y quedaron 5, y mejor de 20 40 1 habían dicho y quedaron 2. Y así como con cada uno de los grupos del OTS. Digamos que en general, cuando uno mira como todo el planeamiento y los resultados de este estudio, pues ellos evaluaron que, aparte que el OTS obviamente subestima esa agudeza visual final en diferentes categorías, pero en las categorías que más subestima la agudeza visual final son en los pacientes que están más graves, los pacientes UTS 1, 2 y de pronto hasta 3. Si miramos en los de 4 y 5, son muy parecidos a lo que estaba planeado de forma prequirúrgica. Entonces, en esto ni siquiera hay diferencia estadística entre lo que encontraba el OTS clásico inicial y cómo se comportaron al final. Y ellos entre todos encontraron que aparte de los variables que el OTS toma, los pacientes que tenían pérdida uveal, pues que hablan de que debería ser uno de los parámetros a tener en cuenta en un sistema de clasificación y de pronóstico, que es la pérdida de uveal y la pérdida de vítreo, porque estos sí fueron factores que se asociaron con pronóstico final, los que todos, como el grupo de pacientes que tenía exposición uveal y que tenía pérdida vítrea, pues sí les fue peor. Entonces, que decían variables que deberían tener en cuenta. Esto que es un estudio de China de características y resultados de los pacientes pues con trauma en un centro de China de una serie de 5 años, pues partimos de que la mayoría son de traumas abiertos y que digamos que inicialmente hay 746 pacientes que parten sin percepción de luz, es decir, 13.2% de la totalidad de los pacientes que ellos evaluaron. Y al final de esos, esto 13.2 quedó en 8.6. Esto es como la característica del trauma de ellos, pues dependiendo del el manejo que le dieron. Y de este estudio, pues quiero rescatar, es que ellos hacen un análisis estadístico de estos resultados y miran cómo se comporta en sensibilidad y especificidad de este OTS. Entonces, la visión en el seguimiento, la predicción del OTS y le sacan unas pruebas de sensibilidad y especificidad a ese OTS. Y miramos que de nuevo en los pacientes más graves, es decir, los de no percepción de luz, los de movimiento de manos o percepción de luz y los que están entre 1 200 y 19 200, la sensibilidad del OTS puede bajar inclusive hasta el 36, o sea, una sensibilidad de 36 es una sensibilidad pésima para uno partir de dar como pronósticos visuales en estos pacientes. En los pacientes ya menos graves, es decir, los que están entre 20 200 y 20 50 más de 20 40, sí se comporta muy
predecible con sensibilidades de 100 y especificidades de 80 y 90. Pero si miramos este grupo acá central y que son los que están más graves, pues sensibilidades de 48 es casi que un caricellazo, es una moneda al aire, 50-50. Y de 36, pues mucho peores. Ya hablando de cosas puntuales en la cirugía de trauma y esos pacientes, entonces partir de la esclera y de la córnea, entonces la córnea es muy importante en el sentido de que a partir de ahí pues, nos permite evaluar los otros segmentos oculares y ahí digamos un cristalino que hay que sacarlo. Primero hay que empezar reparando la córnea para poder tener un hermetismo en la cámara, eh, formar la cámara y poder hacer como las suturas correspondientes. Digamos que eh, los pacientes que tengan exposición de iris o prolapso de iris arbitrariamente se ha dado un número en tiempo que es 24 horas, que es como el tiempo que pues que en teoría uno debería retirar el tejido si está expuesto. Sin embargo, en los diferentes artículos hablan que ese número pues no es una camisa de fuerza, que hay que evaluar el componente de vitalidad de ese tejido, definir pues si es un tejido que es viable o no, y que así tenga más de 24 horas se podría intentar, si el tejido es viable, entrar el tejido y acá el doctor Sebastián Orrego levantó la mano. Sí, buenos días. Buenos Juan, días, ¿cómo estás? ¿Bien o no? todo muy bien, profe. Ese punto que estás tocando es importante y en la experiencia que he tenido con ustedes y con el tipo de traumas que llega al hospital, no siempre todo el tejido uvial que está afuera es necesario cortarlo inmediatamente. En muchas ocasiones es muy importante mirarlo bien, lavarlo muy bien, igual por su coloración tan hiperpigmentada, a veces es difícil diferenciar con la contaminación, pero tratar de lavarlo muy bien y si es posible reducirlo y gastarse el tiempo y usar todas las herramientas para hacerlo, porque personalmente, cuando empecé en el hospital con tantos traumas se cortaba y las personas quedaban con su gran defecto de iris o bueno, de su tejido uvial. Y poco a poco nos hemos dado cuenta que si se lava y se entra y se hace un buen cierre, muchas veces incluso recupera la función del esfínter del iris o del dilatador. Entonces, sí es importante ese punto que estás tocando. Listo, profe, muchas gracias. Exacto, entonces como el doctor mencionaba, ese valor arbitrario de 24 horas, pues como para decidir entrar o sacar, pues hay que mirarlo con todas las características del tejido. Hay diferentes formas, ese es un trauma con el doctor Franco, que tenía todo, pues prolapsado toda esta parte en esta zona del iris. Y como mencionamos, hay diferentes formas, con una espátula, o por ejemplo en este caso hicimos una paracentesis acá que mirara como la herida, y por esa paracentesis pusimos un retractor de iris y nos trajimos todo el tejido como hacia el lado contrario de la herida, ya con ese retractor traccionando el iris hacia el lado opuesto, pudimos maniobrar acá el tejido, cerrar la córnea, no quedó prolapsado el iris y la pupila pues quedó circular y la evolución del seguimiento pues también se mantuvo así. Entonces, para tomar en cuenta que ese número pues no es la totalidad. Lo otro es que con, con la córnea, pues ya hacer las suturas correspondientes y hay controles inclusive hasta cuándo retirar esas suturas de córnea. Entonces, que si retirarlas, si no retirarlas o cuánto tiempo dejarlas. Referente al manejo del cristalino en trauma, pues primero hay que partir de que cuando nos enfrentamos a una catarata traumática, nosotros nos estamos enfrentando a una catarata, pues, de otro, pues, como enfocarla como si fuera una catarata de otro tipo, senil o por esteroides o por cualquiera de las causas, sino que hay que pensar en que ese paciente, fuera de su catarata, pues tiene otras lesiones asociadas, que seguramente hay compromiso capsular anterior, que puede que tenga compromiso capsular posterior, que es una zonula que no está íntegra, que hay compromiso del segmento posterior, que solamente hay, pues que por donde entró ese cuerpo extraño, pues tuvo que haber generado lesión, entonces posiblemente tenemos un trauma en córnea, un trauma en esclera,
que debemos cerrar para poder tener hermetismo durante el procedimiento. Lo primero es definir si retiramos de forma primaria o secundaria el cristalino. Si la retiramos de forma primaria, pues los cirujanos que están a favor de este procedimiento lo hacen y piensan que va a controlar mejor la inflamación, va a visualizar bien el segmento posterior, me permite evaluar nervio óptico, y en los pacientes pediátricos pues disminuye el riesgo de ambliopía. Y los pacientes y los cirujanos que están más a favor de un segundo tiempo dicen que prefieren primero controlar la inflamación intraocular, tener buena claridad de los medios, una córnea menos edematizada y heridas más estables para la extracción. Lo que sí hay que tener en cuenta, pues digamos que cada uno tendrá sus razones para hacer una u otra. Lo que hay que tener en cuenta es que posiblemente tengamos mezclas vítreas en ese cristalino, que hay que saberlo manejar en el sentido de que eso, cuando tengamos esas mezclas vítreas, no se puede emulsificar ese tejido, sino que ahí hay que combinar con vitrectomía para hacer corte de ese vitro que está ahí mezclado con el cristalino, y evitar así tracción, porque digamos que este es un potente estimulador de una vitroretinopatía proliferativa de tracción retinal. Entonces, como dijimos, en esas mezclas, hacer extracciones combinadas con vitrectomía anterior. Generalmente las cápsulas anteriores están rotas y que hay materiales pues que flota. Entonces, hacer una extracción primaria, y generalmente en los estudios que revisé, todos quedan sin lente intraocular, quedan áfacos, y ya en el seguimiento les hacen como el implante secundario del lente, y la edad del paciente, la experiencia del cirujano y la infraestructura donde esté, pues va a ser como el punto de partida para definir si se va a hacer o no ese manejo de catarata. Obviamente los pacientes pediátricos, esto es igual a más ambliopía, y por eso traje como una diapositiva solamente para hablar algo de pediatría, y es que en pediatría sí que es mucho más discutido esos sistemas de clasificación. Hay estudios que hacen como su propio sistema de clasificación para pediatría. Como miramos acá, no solamente tienen en cuenta la agudeza visual, sino que hay que tener en cuenta la edad del paciente, porque esto va a cambiar también el pronóstico. Si estamos hablando de un paciente que está en pleno desarrollo visual, pues no solamente el trauma va a generar que no vean al final de todo el manejo, sino que vamos a tener un paciente ambliope, que el trauma más la ambliopía pues va a tener unas agudezas visuales severamente comprometidas. ¿Dónde está la zona del trauma? Si zona 1, zona 2, zona 3, y acá sí tiene, por ejemplo, en cuenta prolapso del iris, si hay FEMA, si hay otras pues, patologías asociadas, que finalmente nos va a dar el pronóstico según este sistema de clasificación, pues que es el POTS, que es del OTS pediátrico. Bueno, y los estudios así como grandes de cirugía de trauma en pacientes sin percepción de luz, pues, digamos que lo que quise mostrar acá es como que cuántos ojos miraron y qué les hicieron, porque estos pacientes todos entraron a vitrectomía posterior estándar de 3 puertos, bajo la anestesia general. Se les hizo la extracción del cristalino vía pars plana o extracapsular, y en todo se dejó áfaco, se les puso banda profiláctica escleral, y digamos que los pacientes de desprendimientos le hicieron a 4 ojos cerclaje, a 2 les hicieron remoción de membrana, 8 recibieron retinotomías o retinectomías, 12 recibieron inyecciones de perfluorocarbono, 5 con SF6 y 10 con silicona. De todos estos pacientes, lo que les quiero mostrar, pues de lo que le hicieron de la parte quirúrgica, es cómo se comportaron. Eran 18 pacientes que eran inicialmente, todos entraron sin percepción de luz, y finalmente las agudezas visuales de ellos fueron 20-200 en el primer caso, movimiento de manos en el segundo, 20-500, el paciente que quedó igual sin percepción de luz se fue a tisis. Hay pacientes de 20-160, por acá otro que quedó sin percepción de luz porque tenía una desinserción total pues, del nervio óptico, pero como vemos, hay pacientes que quedaron pues relativamente muy bien, con agudezas visuales de 20-200, inclusive hasta 20-100 en el seguimiento de esta serie. De este, que simplemente lo que les voy a mostrar acá es cómo se comportó, en el sentido de que hicieron un caso y controles para saber exactamente qué pacientes o qué factor
del trauma realmente era un factor de riesgo para usted quedar sin percepción de luz. Entonces lo que quisieron es mirar desde la parte de comportamiento de los factores, cuáles sí eran un predictor para que el paciente quedara sin percepción de luz. 72 ojos con 2 controles por ojos. El caso era los pacientes que eran sin percepción de luz y el control de los que tenían una visión de P positiva o mejor. Todos los datos salen de la Eyes in Your Vitrectomy Study, que es un estudio pues grande de cirugía de trauma en pacientes P negativo, y básicamente lo que, pues ellos miraron muchos factores, pero lo que les traigo es los que si realmente tienen peso estadístico. Entonces uno tener un daño del cuerpo ciliar tiene un odds ratio de 2.94 para uno quedar P negativo, es decir, esto sí es un real factor de riesgo para quedar al final sin percepción de luz. Un desprendimiento de retina en embudo cerrado tiene un riesgo de 2.43, un daño coroideo de 2.80. Y estos pacientes, pues el 64, no de estos pues que tienen esto, sino en general de este estudio, el 64% de los ojos recuperó algo de visión. Pero esos tres son los puntos fundamentales para definir que ese paciente va a quedar sin percepción de luz. Y acá pues simplemente algunas fotos del estudio que ellos nos muestran pues cómo hay un desprendimiento pues eh, del cuerpo ciliar, como en este paciente por ejemplo tiene, estas son fotos pues inclusive de los 30, 60 días inicial del trauma, y este paciente pues vemos que tiene toda la retina casi en embudo, que está rodeado con una vitreoretinopatía proliferativa y con membrana cicatricial. Y también interesante como resaltar del estudio es que ellos, los tres factores que marcaron pronóstico que les acabo de mencionar, ellos dijeron, bueno, los pacientes que tuvieron 0 de estos factores, los pacientes que tuvieron 1 de esos factores, 2 de esos factores y 3. Y miraron a quienes pudimos reparar. Entonces miren que los que tuvieron 0 factores los pudieron reparar desde la parte anatómica al 100%. Y esos pacientes fueron los que mejor les fue desde la parte visual. Y ya si vamos mirando, los que tienen un factor solo repararon el 81%, los que tuvieron 2 pudieron reparar solo el 12% de esos pacientes, y los que tenían 3 de esos factores solo pudieron reparar el 9%. Entonces obviamente estos factores sí se asociaron con peor desenlace desde la parte anatómica y desde la parte final visual. Y obviamente tenía que mencionar algo de los pacientes que no se pueden llevar a una reparación primaria, hay que hacer una extracción del globo ocular. Entonces la pregunta es si eviscerar o enuclear esos pacientes. En la mayoría de los estudios cuando uno mira la palabra es enucleación, pero entonces hay que mirar cuáles ventajas o desventajas de cada uno. Entonces estos procedimientos pues de visceral nuclear se hacen cuando ya se falló tanto intentar un reparo primario o cuando desde entrada no hay opción como para hacer un cierre del globo ocular. Entonces, eso varía según la institución, del cirujano, de la experiencia que tenga el centro en manejo de esto, obviamente la disponibilidad de los recursos, pues si estamos en un lugar que tenemos para entrar a los pacientes a hacer vitrectomía, hacer los diferentes procedimientos que estos pacientes requieren, porque como hemos visto, son pacientes que requieren múltiples procedimientos y es que estar en un centro pues que tenga la posibilidad de esto. Entonces, eviscerar nuclear pues va a generar un trauma pues obviamente psicológico en ese paciente. Hay que explicarle pues adecuadamente el procedimiento que se va a realizar y tener en cuenta la visceración pues obviamente ofrece unas ventajas mayores en el sentido que acorta el tiempo quirúrgico, es un procedimiento más rápido, desde la parte estética los pacientes quedan mucho mejor y además preserva motilidad porque dejamos la esclera y los músculos extraoculares con la inserción normal, entonces nos va a permitir una mejor movilidad de la prótesis. Pero todo el miedo existe de visceral y no nuclear en el sentido de que teóricamente podría aumentar más el riesgo de oftalmia simpática y la dificultad de pronto en pacientes que tengan traumas esclerales muy grandes, hacer una reconstrucción para que quede adecuadamente la cubierta escleral y poder después adaptar esa prótesis. Entonces, si comparamos la nucleación con la visceración en sentido de complicaciones, en esta serie de 20 años de experiencia, miramos que la nucleación tuvo
16, pues acá 31 se nuclearon y 54 se visceraron. Básicamente, cuando uno está mirando las complicaciones de estos dos procedimientos, hay que tener, si son tempranas, pues una hemorragia orbitaria, una infección o simplemente una obstrucción del conformador. O si son tardías, pues pensar en cavidad laxa, pérdida del volumen orbitario, migración del implante o en oftalmos, pues. ¿Qué pasa? En los pacientes que se nuclearon, digamos que tuvieron un poquito más de complicaciones que los eviscerados, hicieron más exposición del implante, hicieron un poco más de infección, hicieron más laxitud del párpado, hicieron más acortamiento del fornix versus la evisceración. Y acá, en este que también evaluaron las complicaciones, el total de las complicaciones de nucleación fue el 21 versus el 13% de la evisceración. Entonces, desde la parte de complicaciones, la evisceración se puede comportar mucho mejor o un poco mejor que la nucleación. Lo otro, el riesgo de oftalmía. Entonces, digamos que la oftalmía es como el riesgo en la complicación como más temida en el sentido de que sabemos que es una uveitis granulomatosa difusa bilateral en donde hay una exposición de los melanocitos uveales a las células T y lo que hacen es una reacción pues mediada por estas células que finalmente termina haciendo pues esa uveitis en el ojo pues simpatizado pues que entonces tenemos un ojo excitador que es el del trauma o el de cualquier pues tipo de procedimiento abierto y un ojo que va a tener las consecuencias de esto dado pues por toda esa respuesta inmune. Eh, este riesgo pues va a permanecer latente durante mucho tiempo, inclusive reportes de 20 años posterior al trauma, la aparición de la oftalmía. Y a partir de esto, pues les trae este estudio que me pareció bastante interesante, que evaluó como la regla del 14. Pues hemos sabido que hay que cerrar el ojo en los primeros 14 días, pues digamos que es el límite máximo que ponen como para evitar el riesgo de este, siempre el riesgo va a existir, pero entonces acá tocan puntos como importantes como, bueno, qué tantos de los que se visceraron hicieron oftalmía, qué tantos de los que se nuclearon lo hicieron y el riesgo que existe. Entonces parto con esta tabla que me pareció muy bacana porque dice, el riesgo de, o sea, los que tienen asterisco son los que son estadísticamente significativos. Entonces dicen, el riesgo de que usted haga una oftalmía en una evisceración es de 1 en 55.000 si usted tiene factores predisponentes, o en 840.000 si no tiene. Si miramos acá en vitrectomía, o sea, hay mayor riesgo, hay más probabilidad de hacer una oftalmía posterior a una vitrectomía que posterior a una visceración. 1 en 800, inclusive en 1 en 2600. Y ya empiezan a mirarlo como con cosas cotidianas de la vida. Entonces, el riesgo de enfermedad cardíaca, el riesgo de cáncer, el riesgo de un accidente de carro. Y entonces, al final, las conclusiones dicen, pues es que hay más probabilidad de que usted sea lesionado por un juego pirotécnico que le diga una oftalmía después de una visceración. Hay más posibilidad de que usted tenga un accidente de avión que le dé una oftalmía después de una visceración. O sea que la visceración es un procedimiento pues, realmente seguro en el sentido de resultados de no oftalmía, porque muchos cirujanos todavía pues tienen la discusión de eviscerar o nuclear, que la evisceración tiene el mayor riesgo de oftalmía que la nucleación, y todo parte en hacer un buen procedimiento y en dejar pues bien limpia la esclera, quitar todo el contenido veal para que finalmente evitar al máximo el riesgo de oftalmía. Y acá los casos que hubo. Entonces, el total de casos de oftalmía en los pacientes de nuclearon fueron 10.2%. En los eviscerados fue 6%. Y ya acá hablan de cirugía de trauma y otras cirugías pues, oculares. Entonces, básicamente, la evisceración es segura, con poco riesgo de oftalmía simpática, es mucho más fácil que nuclear, requiere menos tiempo quirúrgico, mejor estética para los pacientes, mayor motilidad, mejores resultados para el paciente y disminuye pues, como todo el trauma psicológico. Y el riesgo estimado entre los pacientes para que hagan una oftalmía después de una nuclear, después de una evisceración es de 0.000006%, y para una nucleación de 0.00001%. Entonces el riesgo pues es muy bajo en cualquiera de los dos casos, sin embargo pues siempre hay que tenerlo en cuenta. Y ya para terminar con esta charla les traigo un caso que me lo compartió el doctor Hugo Campo,
de un paciente que recibieron ellos de 32 años, accidente de tránsito, cuando ingresó pues con salida de sangre, edema, dolor y pérdida de agudeza visual, entró sin percepción de luz, quemó 180 grados inferior, laceración escleral a 3 milímetros del limbo con exposición del tejido veal, córnea con pliegues, cámara con linfema grado 3, sin lograr evaluar más pues por la opacidad de medios. Entonces lo programan pues para llevarlo a una sutura escleral, lavado de cámara anterior y vitrectomía posterior versus eviscerar. Cuando entran al procedimiento, pues logran una sutura escleral a 12 milímetros desde origen en M1, tuvieron que desplazar el recto superior para poder hacer el cierre de la esclera, evalúan que se haya quedado bien cerrado y posteriormente empiezan el procedimiento intraocular, hacen una extracción de la catarata, encuentran desprendimiento de retina y hemorragia vítrea, entonces hace una facoaspiración, inicio de la vitrectomía, con perfluoros pan de esa retina y observan pues una gran herida retinal superior que ahorita vamos a ver en las fotos. Con sangrado profuso, digamos que el sangrado no lo pueden parar, por lo cual deciden terminar en un segundo tiempo. En el segundo tiempo encontrar que esa retina está aplicada siempre entre las 11 y las 3, donde hay PBR, líquido subretinal y tracción en campaña asociado a sangrado, pero el polo posterior se ve intacto. Entonces decían hacer una corioretinectomía en esa zona afectada, logrando liberar la retina y expansión de esta con un endoláser y hacen ya una inyección de silicón de 5000 pues para que sea más pesado. Ese es el seguimiento pues para resumir. El paciente estaba movimiento de manos con buena evolución, 20-300 áfaco con retina aplicada sin PBR, el polo posterior intacto y la cavidad vítrea ocupada por silicón. Posteriormente 20-100, nunca hizo picos de hipertensión, el láser ya estable, sin signos de PBR, que todavía le faltaba pues en el cuerno superotemporal, que todavía le faltaba láser, pero sin tracción, 20-100 con corrección, y se observa ya como una mera incipiente papilar, y deciden hacer una panfoto. Estas son las fotos que nos comparte el doctor, el postoperatorio. Acá pues la cavidad vitro ocupada por el silicón y el área donde hizo la corioretinectomía, que era la que menciona en las descripciones. Y en el seguimiento, pues una tercera intervención para una extracción del silicón, encuentran desprendimiento de retina del PBR, lo que hacen un endoláser en esas áreas de las retinotomías previas y le hacen una inyección de silicón pesado. Y en el seguimiento pues, a largo plazo, a pesar que ya 5 meses no hubo emulsificación de ese silicón ni cambios de la PIO, y deciden llevar un retiro de silicón para hacerle de nuevo una revisión de esa vitrectomía, hacerle un peeling, un láser y un nuevo taponador que hoy hablaban pues que tiene que ser un de más larga duración como un C3F8 al 16%. Ya acá se pierde el seguimiento, entonces no sé pues la paciente cómo terminó, pero ese pues fue el caso que nos compartió. Y para terminar entonces, la cirugía de trauma en estos pacientes, en esos traumas grandes o donde hay compromiso del segmento posterior o aquello que haya pues ya una evidente evacuación del contenido ocular, va a ser pues inevitable una evisceración. Hay que pensar que hay causas pues reversibles de esa discapacidad visual profunda, entonces cuando nos enfrentemos a estos pacientes, tener en cuenta que hay más posibilidades de cuando los vemos iniciales que al parecer parecen que fueran para viscerar, pero pensar si le podemos dar un chance a ese globo ocular que finalmente puede ser el ojo único en el futuro. La cirugía de cierre primario en esos pacientes sin percepción de luz no parece aumentar el riesgo de oftalmía más allá de lo que es per se por su trauma. Evitar esa visceración primaria cuando tenemos pues estructuras vitales como la retina pues que todavía está vital, un nervio óptico y un cuerpo ciliar, que dijimos que el cuerpo ciliar es uno de los factores pronósticos para que les vaya mal desde la parte anatómica y funcional, y preservar ese globo ocular ofrece la ventaja desde el impacto psicológico positivo en el paciente y sus familiares, y obviamente desde el desenlace visual que como revisamos pues no les va tan mal a sus pacientes. Listo, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o otro comentario. Muy buena revisión, hombre, y pues, empezando por la revisión de tu recorrido quirúrgico, hombre, felicitaciones por eso. Van las cosas como vienen, uno lo ve caso a caso como ustedes van progresando.
Este tema es muy controversial y lo hemos discutido muchas veces, y pacientes de traumas complejos nos llegan más frecuente de lo que uno quisiera, pero también le ayudan a como tener alguna experiencia. Casualmente el caso que hablaste, aquí está Jorge presente, el retinólogo que le ha seguido manejando, y es una persona joven que viene de un municipio pues bien alejado. Se le estalla esta carga de explosiva por una, creo que trae una mina de esas artesanales, y cómo no le da uno la oportunidad, como decía, es una persona joven que para acabar de buscar quién es su mano dominante también comprometida, darle chance, pues vale la pena, no descartar como esos ojos. Tocaste otro tema que es la parte psicológica y lo vimos ayer, un paciente que nos llegó por un trauma con un martillazo en el ojo, y la tranquilidad de la esposa cuando le dijimos que logramos cerrar el ojo, que probablemente no va a funcionar, pero que lo va a tener allá, con eso no te imaginas cómo descansó, cosas que pueden ser para uno no tan importantes, para la familia sí lo son. Ahí está el riesgo de oftalmia simpática y siempre hay que estarlo vigilando, hay que hablar mucho con los pacientes sobre eso, porque eso es importante y ya lo tuvimos y estuvimos en un niño, que para que es un desastre, se le comió el ojo por falta de seguimiento. Entonces son cosas inherentes al trauma, como lo decías, pero que creo que vale la pena darle la oportunidad. Pues ahí revisaste los números y creo que nos avalan el que darle la oportunidad al paciente es válido. No sé si hay algún comentario entre los asistentes que quieran compartir acá. Sí, doctor, buenos días a todos. Yo le quisiera preguntar una cosa al doctor Kevin, de pronto si nos asesora, y es en el momento en que se vaya a hacer una lesectomía vía pars plana en caso de una catarata traumática, también hablaba del riesgo que hubiese adherencias entre el cristalino y el vitrio. Entonces sería mejor hacer primero una vitrectomía de abajo del cristalino y luego empezar la lesectomía para evitar tracciones, o cómo se debería proceder ahí, doctor. Pues yo creo que lo ideal, si uno ve que el cristalino pues ya tiene un compromiso muy serio con compromiso de la cápsula posterior y eso, lo ideal sí sería hacer una lensectomía vía pars plana, entrando con el vitreófago y comiéndose el cristalino, pero por vía pars plana, no vía anterior, porque si uno hace la lensectomía vía anterior, efectivamente uno lo que hace es que se trae el cristalino, pero a la vez también se saca el vitrio que está adherido al cristalino. Entonces sería más seguro para el polo posterior, para la retina, si uno entra, hace una vitrectomía de 3 vías, vía pars plana, y se come el cristalino por detrás, y de esa manera evita pues que el segmento posterior pues se lastime más. Yo quiero comentar una cosita. Yo creo que pues todo lo que dijo Juan Camilo es correcto, no hay duda, eso es una catástrofe realmente, estos traumas tan serios, pero no hay ninguna duda de que uno debe tratar de conservar el ojo lo más que se pueda, lo más que se pueda. La oftalmia simpática, como bien lo dijiste, es bastante rara. Claro que es un riesgo, pero es muy rara. Y yo creo que vale la pena hacer el chance y arriesgarse a que pues le dé la oftalmia simpática, pero tratar de salvar ese ojo. Como una anécdota interesante mía, yo recién llegado del fellow, pocos meses después, atendí un paciente, un futbolista, un exfutbolista muy, muy importante de la Selección Colombia, que tuvo un trauma, un accidente, se accidentó con licor en el automóvil y se estalló los 2 ojos. Y cuando yo trabajaba en la clínica Soma, y cuando lo atendí, pues yo encontré una cosa pues aterradora. En la clínica Soma yo no tenía vitrectomía. Entonces yo lo que le hice fue un reparo primario, le suturé pues las heridas lo mejor que se pudo, así como lo mencionas ahí, tratando de hacer unas heridas, un cierre hermético. El caso es que este señor, por supuesto, después pues ya con la evolución, empezó a desarrollar pues otros problemas, y ahí sí ya yo lo tuve que llevar a cirugía de retina y vitrio, le pegué la retina, como les digo, era bilateral. El caso es que, para no hacer larga la historia, este señor volvió a recuperar una visión funcional, eh, y pues quedó demasiado agradecido. Él me sacó un reportaje en el periódico y todo dándome las gracias. Bueno, eso fue una cosa muy,
pero fue muy emocionante y para mí fue muy gratificante haber podido, pues, como haberle podido salvar la visión. Este es un caso de eso en donde uno sí dice, le salvé la visión, y eso es muy gratificante, y la verdad es que a eso es a lo que hay que apuntarle. Es un comentario anexo. Así es, hay que darle la oportunidad en todo caso. Es que, como decías, Juanca, ese ojo puede ser el ojo único del paciente, y eso ha pasado. Nos llegó también al hospital un paciente que tuvo un trauma, pero fue reparado en otra parte, y este señor trabajaba en la cosa esta de ganado, y una vaquilla le metió el cuerno por la boca y le salió por el ojo bueno. Entonces tocó trabajar con el otro ojo y se terminó, recuerdo que hizo una catarata y terminó con una visión como de 20/100, pero ese ojo que pudo haber sido eviscerado no lo fue, y terminó salvándole ese fue 100% de visión para este paciente después. Entonces, si hay que darle chance, todo ojo se considera como ojo único en todo caso, y hay que cuidarlos. Igual pasa con cualquier cirugía que hagamos. Muy interesante la revisión, hombre, Juan. Estuvo muy bien. No sé si hay algún otro comentario de los Muchas asistentes. gracias. Recuerden que igual la dejo grabada por si la quieren revisar. Juan Camilo, Muchas gracias. Marcos, ¿sí te quedó claro lo de la lensectomía? Sí, doctor, pero entonces cuando uno entra vía pars plana sería ideal primero hacer una vitrectomía de la base pues o anterior y luego el lente, o de una vez como uno ya está en ese mismo plano no pasa nada. No, sí, lo ideal es tratar de empezar por vitrio y ya venirse más anterior y comerse el cristalino. El cristalino seguramente va a estar subluxado, pues por eso es que uno le está haciendo ya ese procedimiento y no tiene que conservar pues cápsula posterior. A veces pues uno trata de ver si se puede conservar cápsula anterior, pero eso es bien difícil, eso es muy complicado. Entonces uno lo que empieza es haciendo vitrectomía y se va ya tirando hacia adelante con el vitriófago y se va comiendo el cristalino. Cuando son pacientes jóvenes es mucho más fácil. Cuando son pacientes muy mayores que ya tienen un cristalino muy duro, es difícil, no es fácil. Perfecto, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, no, a ustedes, muchas gracias, que estén muy bien. Feliz Gracias día. a todos. Feliz día para todos. Feliz día.